¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo están todos? Bueno, muy bien, con ganas de escucharte, de escuchar tu análisis sobre temas que están en el día a día, ¿verdad? O sea, yo no sé por dónde vos querés empezar. Yo Sí. tengo un tema que me gustaría que vos lo analizaras dentro Ujú. del tiempo que vos te dispongas. Digo, ¿está bien que discutamos esto de las ollas populares cuando en realidad las ollas populares no deberían de existir, Alberto? Sí, digo, yo creo que ese tema es mm, realmente complicado porque yo, como sabés, sigo muy preocupado por la imagen del país hacia Sí, afuera, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, pero ¿y por qué es tan importante lo que piensen en el resto del mundo de uno, del país? Y porque el prestigio del país es el que abre mercados, facilita créditos, da garantías para los productos uruguayos y a la producción uruguaya. Y eso me parece tan importante porque, como decimos siempre tú y yo, las cosas es muy fácil. O la gente trabaja en su país, produce cosas y esas cosas se venden en el exterior, o si no, la gente se va a trabajar al exterior y vende su fuerza de trabajo y nos quedamos sin la gente que necesitamos en el exacto, país. exacto, sí, Eso, la sí. imagen es muy importante. Segundo, el hecho de que un país como Uruguay, a ver, eh, somos un país con mayúsculas, yo aborrezco la expresión paisito, pero también tengo que reconocer que somos 3,5 millones de habitantes, que como decimos siempre, somos un barrio de San Pablo, de Ciudad México. Es muy difícil explicar en el mundo que un país con políticas sociales, con recursos, con un PBI per cápita de los más altos, si no el más alto de América, del Sur, con la capacidad de producción que tenemos de alimentos y todo lo demás, bueno, tengamos un sistema privado de ollas populares. Es decir, ¿qué quiero decir con privado? Con la alimentación de la gente organizada desde la propia gente de la población. Sí, Hay dos grados de gravedad en estas cosas. Si la alimentación la estuviera dando el Instituto de Alimentación del Estado, por decirlo de algún modo, o a través de las intendencias, uno diría, bueno, qué crítico que haya gente que no pueda tener su propia comida en la mesa como es lo preferible, su claro. propio. Ahora, si no solo no es el comedor del INDA o de cualquier instituto municipal que sirve los alimentos, y es un grupo de personas, de ciudadanos, de habitantes, de vecinos que se organizan para ir a pedir por ahí productos, con qué cocinar, pedirle a las organizaciones del Estado que le apoyen con productos. Bueno, ahí hay un escalón más profundo para ir al subsuelo. Si la comida la da el Estado, es el primer subsuelo. Si la comida la tiene que dar los particulares organizados, consiguiendo de los privados y de lo público recursos para de comer, es el segundo escalón. Me podrán decir, bueno, hay un tercer subsuelo, que es cuando tienen que arreglar como puedan. Claro, cuando no hay Pero, comer de darles de comer, exacto, sí. pero claro, entonces ahora lo que es gravísimo es que estemos en el subsuelo. Esa imagen hacia afuera eh, es terrible porque no tenemos cómo explicarlo. Mira que lo estoy diciendo por experiencia propia. A ver, les voy a dar un dato. Cuando yo presidía el CLAT, que es el Instituto de Acción vinculado a Naciones Unidas, de todos los ministerios de función pública del país, hace pocos meses atrás, venían los técnicos y presentaban un slide, una presentación en pantalla, donde aparecía el ranking de los países en materia de educación, PBI, salud, alimentación, expectativa de vida, etc. Llegó un momento que, como el organismo no tiene ninguna capacidad de ayudar a los países que están en mala situación, yo, siendo el presidente, sentía una especie de vergüenza ajena de que Uruguay encabezara la tabla esta, porque ¿qué le podía decir yo a los últimos si no tenía nada para darles como organización? La Claro. verdad, ni tenía para darles más salud, ni tenía para darles más educación, ni tenía para darles más expectativa de vida, ni mejor alimentación. Quiero decir que Uruguay en el mundo estuvo siempre rankeado en la franja superior. Eso quiere decir que no había dificultades, todo lo contrario. Siempre hubo dificultades, lamentablemente, pero no era un hecho
notorio, y me preocupa mucho que además se transforme en notable, el hecho de que estamos necesitando ver cómo hacemos para darle comer a la gente, y a través de particulares. Esa es una cosa, organizado como voluntario. El segundo tema que tiene esto es en dirección contraria. En la medida de que el Estado provea, sea 1 kilo de alimento seco a cada olla popular, son recursos públicos que se están poniendo para las personas. Por lo tanto, yo reivindico el derecho de la administración, en este caso del MIDES o de la Intendencia, de las Intendencias, de verificar que realmente los bienes van al destino que tiene que estar dado. Perfecto. Por lo tanto, no son dos hechos incompatibles. Ahora, el verdadero problema es, ya que no hay más remedio, porque estamos en un proceso de distribución que no es el adecuado, porque se está especulando entre la información de expectativa del Banco Mundial y lo que se estima por los informes bancarios en el Uruguay, que hacen análisis de esto, y las proyecciones uruguayas, y vamos a estar entre el 3 o el 5% de crecimiento del PBI. El 4% está prácticamente confirmado. Estamos hablando de muchísimo dinero, y sobre todo con miles de millones de dólares depositados en bancos uruguayos o en el exterior por titulares de cuentas superiores a los $200.000. Sí. Lo que quiero decir con esto es que en alguna parte del proceso nos está fallando la ecuación para evitar que la gente tenga que recurrir al triste procedimiento que no denigra, porque no hay pérdida de dignidad en la pobreza ni en la falta de los recursos, sino de gente que tiene que estar con su tupper allí en una cola esperando para llevar la comida. Claro, Entonces, Alberto, discúlpame, esto es lo que vulgarmente se dice, crece la economía, pero hay que ver cuánto derrama, y justamente lo que no hay es derrame. Claro, porque el derrame es muy indirecto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de países más estratificados, más complejos, para que no se piensen que este es un tema netamente de política partidaria o menor. Es cierto que cuando hay gente que se transforma en multimillonaria, yo supongo que un Bill Gates, cuando va a almorzar por ahí, debe dejar propinas preciosas, debe generar un montón de gastos y movimientos, y alguien puede decir, bueno, ahí tienen, ven el derrame, viene el tipo, se hizo multimillonario, muy bien, eso está muy bien. Ahora, Estados Unidos, ¿qué criterios aplica para esto? Para que nadie dude que estamos hablando de un sistema capitalista, o los países nórdicos, o algunos países, o los países de la Unión Europea. Bueno, hay tasas impositivas que gravan escalonadamente la riqueza, el exceso, y la riqueza como tal, como forma de financiar una sociedad que crezca en forma pareja. Lo que no puede pasar de ninguna manera es que el índice de precios de lo que sale la comida y las cosas en el país, crezca a un ritmo mayor que los salarios y la jubilación. Eso hacía muchos años que no pasaba en el país, porque cada punto que no se empata entre lo que a la gente le aumentan los sueldos y jubilaciones y lo que le sale ir a comprar algo a un mercado, a cualquier parte, ese punto de diferencia alguien se lo gana. Ni siquiera es el Estado a través del impuesto. Entonces, está bien, está la expresión de malla oro, todo lo demás, que en realidad son términos que a mí no me parecen demasiado felices, pero aunque lo fueran, lo que queda claro es que, bueno, cada gobierno tiene su propia filosofía. El presidente ni su partido engañó a nadie, porque en la campaña fueron muy claros, como hoy Milei es claro en la Argentina diciendo lo que haría si fuera presidente. O sea, si mañana gana Milei en la Argentina la presidencia, que nadie se asuste ni nadie critique lo que va a hacer, porque él lo está diciendo. Si lo votan es porque lo acompaña. No quiere decir que después la gente no tenga otra reacción. Pero todo esto, en definitiva, Iván, lo que tiene, volvemos siempre al punto de inicio casi obsesivo para mí, es la gobernabilidad y la paz social. Es decir, ¿cuánto tiempo se tarda en que estas tensiones entre los de las ollas populares y el MIDES y unos y otros, las provocaciones, como vimos ese auto que salieron los videos en las redes, pasando allí provocando a la gente ¿Cuánto tiempo tarda para que pueda haber
que se desboque una situación de esta y pasen cosas que rompan el umbral de la paz social. No hay nada más caro en un país que perder la plaza de la paz social. Por eso los esfuerzos tienen que ser vitales. Mire, Iván, te voy a poner un ejemplo más. En el tema de Bella Unión, y el azúcar, y la caña de azúcar, y el alcohol, y todo lo demás, fue deficitario siempre. Sí, cierto. Siempre. Ahora, yo recuerdo haber trabajado mucho en ese tema y escrito mucho en ese tema. ¿Y cuál es la alternativa? O el país se esfuerza por mantener a la gente de Bella Unión en un buen nivel de vida básico, que le permita criar a su familia, tener su casa básica en el norte, o lo dejamos que se vengan al sur y sean incorporación de Villa Miseria, como son en la Argentina, o asentamientos en el Uruguay, o los viejos cantegriles que eran en el Uruguay. ¿Qué ganamos con eso? Si después sacara la primera, la segunda y la tercera generación de la pobreza crítica, cuando esa gente viene y no tiene nada para hacer y termina viviendo de forma infrahumana, bueno, la gente y los niños que van naciendo en ese sistema, rescatarlos es 10 veces o 20 veces más caro que ayudar a que la gente se quede en su lugar, apoyando incluso algunas actividades que puedan no dar toda la ganancia que uno espera. En fin, creo que son temas más filosóficos que políticos, pero también tienen un sentido pragmático de la realidad, porque también se pagan impuestos para vivir en paz. Y lo que se ahorra de impuestos a veces significa que se gasta por otro lado, por la pérdida de seguridad, por la pérdida de estabilidad, y a la larga por la pérdida de mercados internacionales, ¿no? Sin duda. Ahora, tú cuando hablabas de lo de Bella Unión, cuando apareció todo aquel tema LUR, ¿te acordás que de inicio, toda la discusión, si daba, si no daba, qué pasaba, en fin? Me acuerdo haber hablado con el entonces presidente del directorio, y luego senador Leonardo de León, estuvo en Rivera, y le dije que yo quería conocer a LUR, y estuve 3 días invitado allí en Bella Unión, y recorrí de punta a punta todos los sectores, ¿verdad? Desde la salud, desde lo comercial, desde lo empresarial, y la opinión fue unánime. Transformó la vida de una ciudad que yo la conocía desde antes, porque tengo personas muy queridas, casi familia, o sea que la conocía desde antes. Era una ciudad fantasma. Sin embargo, la transformaron. La morosidad a nivel de la asociación comercial bajó un 3%, la atención en salud, el hospital de Bella Unión parecía la política privada más importante del país, porque era un lujo realmente por todos lados, la venta de maquinaria, las financiaciones, ¿verdad? El trabajo y la preocupación además para que no fuera trabajo 6 meses, para que pudieran trabajar todo el año. Me entrevisté con ingenieros cubanos, en fin, hice un trabajo completo y llegué a la conclusión de que más o menos, peso más, peso menos, lo importante es el impacto social, y el impacto social fue muy positivo. Por eso es que a veces uno se basa en eso y reclama el derrame, porque uno quiere ver que crezca hacia arriba, me parece bárbaro, pero verdad, tiene que haber regocijo abajo, como es aquella famosa frase que tú conoces. Eso para que cuando hables con Iván Murel le hagas notar el periodista que es, ¿no? Es decir, te das cuenta que sacamos un tema y el periodista Iván Murel fue a recorrer esa realidad de la que estamos hablando, de dar un testimonio directo mejor que el que pueda dar nadie. Es decir, no hay duda de que eso es así. Es más, siempre históricamente ese tema, no olvidemos que los cañeros fueron la semilla del movimiento de liberación nacional. Además, exacto. Es decir, cuando a la gente la terminás, y no estoy ni explicando, ni justificando, ni interpretando, simplemente reconociendo una realidad objetiva. Cuando a la gente se le pone en situaciones límites de compresión, uno no sabe por qué lado termina saliendo ese exceso de presión por donde se libera. Bueno, los militares crean el Verno, que es el vértice noroeste, ya en la época de la dictadura, ¿no? Miren, si tendrá el origen es terrible todo esto, y sin embargo fue un intento. Recuerdo que hubo gente ahí que trabajó con mucha seriedad, más allá del desastre institucional. No estoy reivindicando a nadie, lo que digo es que en los hechos eso se consideró. Y recién en los últimos años, como viste tú, comenzó porque había un interés
de gente que estaba muy comprometida con ese tema, de hacer un operativo específico. Es más, el propio presidente de la calle, Pou, ha estado por ahí, yo lo he visto en los informativos, lo cual significa que un mensaje de decir, bueno, está bien, perderé o ganaré con esto, pero pierdo mucho menos si esta gente se me va, que si esta gente se me va. Claro. Y luego tengo que andar viendo cómo elimino un asentamiento, a quién le saco tierra para poder construirle una vivienda precaria, o más o menos, para ver cómo la sorteo y a quién se lo doy, mientras hay gente viviendo con palos de eucaliptus y chapas de cartón como techo, digo, ¿no? Yo creo que está ahí la clave, y eso que tú bien dices como derrame, en definitiva es algo tan viejo como el tiempo, un nivel de justicia social que cada cual pone la aguja en el punto que le parezca, pero hay un punto mínimo de la aguja que no puede ser el 0 grado, que es el que impide el congelamiento de las expectativas de la vida de la gente. Eso es realmente importante. Una cosa es que en una carretera unos vayan más rápido y otros vayan más lento, pero la marginalidad o la marginación es que no se va ni más rápido ni más lento, se está tirado en la banquina, en el costado, sin expectativa ni esperanza. Y eso es lo que el Uruguay no puede, no debe, no tiene derecho, y sería una pérdida de vergüenza nacional, el hecho y de sentido de dignidad nacional, que todas estas cosas no las tuviéramos en cuenta, porque de nada vale mostrar imágenes maravillosas si después tenemos pequeños Haití por algún lado, hoy o mañana. Claro, así que por ahí pasa el tema de las ollas populares, ya digo, manteniendo por un lado el enorme dolor que tengan que ser los vecinos que se organizan para darle de comer a otros vecinos, por más apoyo que tengan o no de determinadas entidades, y por otro lado la justificación lógica de que cualquier recurso pagado con bienes del Estado, con dinero público, tiene que ser controlado en su destino. Nadie puede enojarse por eso, me parece a mí, pero también me parece que no se puede estar jugando a este ping-pong maléfico que estamos jugando los uruguayos hoy, de ver cuál es el porcentaje real de gente que está cayendo por debajo de la línea de pobreza. Sí. A ver, tiene que avergonzarnos cada caso, ya es una bofetada en la cara. Que haya problemas con la alimentación infantil es imperdonable. Que no podamos suspender la alimentación en los comedores de escolares, porque quedan chiquilines que no comen, sino más. Bueno, en su casa no tienen cómo comer. Bueno, estamos hablando de cosas muy serias, inadmisible para la cantidad de gente que somos. Inadmisible. En Uruguay nacen 40.000 niños por año, aproximadamente. ¿Cómo puede ser que Uruguay no tenga capacidad para tener resueltas 5 o 10 generaciones de esos muchachos? Es imposible que eso no se dé. Y bueno, en fin, lo que importa es que tengamos todos conciencia de que ese es un tema central para el país, más allá de banderías políticas, ¿no? Bien, totalmente de acuerdo contigo. Y yo reivindico además, y reclamo permanentemente, y no lo digo solamente frente a un micrófono yo, sino que se lo digo a los políticos, vos me conocés, es que en vez de estas discusiones, ¿verdad? Ese pase de factura es permanente que va de un lado para el otro, porque acá es quien grita más alto, que no se haga foco en estos temas, porque no solamente tenemos problemas con la alimentación, que la hay, y que se generó una cuestión política que no debería, tenemos problemas en salud gravísimos. Ayer hicimos una nota con el presidente FEMI, el doctor Daniel Ayala, y los números que da el doctor Ayala son terribles. O sea, del Río Negro hacia el norte está el 30% de los médicos del país, pero en el norte del país está el 7% de ese 30%. Una locura es. No, pero mira, tú y yo hemos hablado 1000 veces de las políticas de frontera, ¿te acuerdas? Sí, claro. Un tema que además tú has puesto siempre en el tapete, yo también he estado siempre con esos temas de cerca. Y, a ver, vuelvo a decir algo que dijimos en tu micrófono hace tiempo, bastante tiempo atrás. Les guste o no, les duela o no, y he tenido grandes discusiones con integrantes de la Suprema Corte de Justicia y con otros lados. El hecho de que haya poblaciones del país que están al norte, que estén condenados eternamente
a tener un juez que está aprendiendo a ser juez, un fiscal que está aprendiendo a ser fiscal, Sí. que cuando aprenden los pasan a otro departamento. Pero no es una vez, sino que hace decenas de años que el sistema funciona así. Sí. Y tener siempre gente practicando con otra gente, que son los que tienen que ser cuidados por quienes están ahí. Imaginemos, y de hecho pasa, pero imaginemos el hecho de que un cirujano, cuando se recibe, se diga, bueno, usted ahora vaya a practicar, vaya a operar al norte, allá por Artigas y por el fondo de no sé dónde, por Rivera no sé qué, y bueno, cuando vea que le agarró la mano, venga que lo traemos Maldonado. Claro, claro, ¿Verdad? claro. Entonces digo, hay cosas que no pueden ser porque la gente siente que hay una pérdida de reconocimiento de la igualdad de la dignidad humana. Digo más, los números que tú acabas de dar, si tuviéramos la responsabilidad de resolverlos, ¿cómo se resuelven? Bueno, y se resuelven, entre otros modos, tomando a los médicos que tengan vocación para ir a radicarse y compensando económicamente esa radicación. Claro, claro, claro. Ponerles un apartamento, alquilarles una vivienda. En fin, estamos hablando de la salud de la gente, digo. Y todavía no tenemos en qué trasladarlo muchas veces. Menos mal, en Tacuarembó hay un centro asistencial muy importante, pero a lo que voy es que vivimos en los diagnósticos, discutiendo sobre los diagnósticos al lado de la cama del paciente que está en el CTI, y estamos discutiendo cuál es la dosis del antibiótico o del remedio que hay que dar, y al tipo no lo toca nadie ni con un palo. Es cierto. Entonces, nos falta poner las manos en la realidad. Pero, Y eso es gravísimo, es dramático. ¿querés que te cuente algo más de la realidad, Alberto? Una de las especialidades que no hay en el interior profundo, en el norte, bien al norte, es la psiquiatría. Tenemos un déficit de salud mental terrible. Te cuento de que en los últimos 20 días, en la zona de nuestro amigo común, Neri Plinato, allá en la zona Tomás Gomenzoro, para allí, en 20 días se suicidaron 4 mujeres. Estamos hablando, Tomás Gomenzoro, para que la gente lo conozca, como si fuera un pequeño barrio. ¿Verdad? Es un barrio. 4 en 20 días. O sea, porque no hay a dónde recurrir. No hay contención. Y claro, acá en Rivera, te cuento y le cuento, y se ha enojado gente de hace conmigo, mala suerte. ¿Eh? Acá, por ejemplo, hay personas que fueron a hacerse análisis de sangre, voy a otro tema más básico, y no le hacen los análisis de sangre porque no hay ni reactivos ni tubos, por ejemplo. Es una barbaridad. Por eso digo, a ver, yo siempre temo estos temas, me preocupan estos temas porque cada cual tiene su historia, tiene sus pertenencias, tiene sus ideologías, ¿no? Creo que he probado que hay enormes esfuerzos para mantener la mayor equidistancia con los temas que son del país. Sí, correcto. Pero lo que está claro es que es un error histórico para el gobierno, que no entiendo por qué lo hace, mostrar números que significan ahorro del gasto público, cuando el gasto público ahorrado tiene como consecuencia no haber gastado en cosas elementales para la vida de la gente. Yo lo dije en la época de la campaña, que no termine todo este tema, y lo dije durante la pandemia, que en el medio de una crisis en el mundo enorme, que todo el mundo puso todo lo que tenía y lo que no tenía para salir adelante, que mañana no me digan que sobró dinero, porque, a ver, el presupuesto por programa que Uruguay tiene en la Constitución de la República desde el 76, que es muy importante, ¿qué significa? Que el gobierno calcula cuánto va a gastar en un programa que pone en el presupuesto y cuántos recursos necesita para hacer las cosas que quiere hacer. Si a un organismo del Estado se le da 100 pesos para que cumpla determinado objetivo y gasta 30 y le sobran 70, es porque dejó de cumplir lo que tenía que hacer. Claro. Por lo tanto, no hay premios al ahorro por el ahorro puro, como no puede haber falta de sanción al que gasta por gastar. Pero cuando un jerarca no cumple con los objetivos, este jerarca está cumpliendo con ineptitud su trabajo, salvo que tenga razones que lo fundamenten. Entonces, no podemos hablar de ahorro o de reducción del déficit fiscal, qué macanudo, qué bárbaro. No.
Si me dicen que bajamos el déficit fiscal porque se viaja menos, porque se cambian los muebles menos, porque se cambia de auto menos, está bien, eso todo yo lo puedo entender. Ahora, si me dices que faltan reactivos para un examen de sangre, o que los médicos en el norte no existen categorías de salud como la psiquiatría, nada menos, o otras actividades, los porcentajes son bajísimos, bueno, estamos fallando, porque eso no es que sobre, es que estamos dejando de gastar en lo esencial. Digo, no voy a poner ejemplos absurdos, pero yo siempre puse, ¿no? Un ejemplo que es un poco dramático. Yo puedo ir a un médico y el médico decirme, mire, Schiavarelli, usted está teniendo un sobrepeso de 7 kilos. Tiene que rebajar a como de lugar. Yo puedo venir a mi casa, me mandarán a un nutricionista y me darán un plan para que yo progresivamente baje los 7 kilos. Ahora, si lo quiero bajar en media hora, voy de ahí al quirófano, me amputan un brazo y bajé los 7 kilos. Claro. Es decir, nunca puede haber un resultado lineal sobre las cosas. Y menos en los temas sociales, porque las sociedades no son laboratorios donde experimentar a ver si las cosas pueden funcionar o no. Primero hay que asegurar lo fundamental y después experimente con lo que quiere. Pero no puede estar experimentando con lo que uno quiere si no tiene asegurado lo elemental, porque si no se hace por el corazón o por la filosofía, un día se va a tener que hacer por seguridad, porque las sociedades tienden, como se ha visto, tenemos ejemplos a montones, muy cercanos, tienden a tener estallidos sociales y pérdida de paz social y por ende de gobernabilidad. Por eso Uruguay hay lujos que no se puede dar y no se entiende. Insisto, tuve hace 4 días un intercambio por WhatsApp con un estupendo amigo en el sentido de conocimiento, de haber trabajado juntos en la ONU, etcétera, en París, en la representación que yo hacía de Uruguay ahí. Y el individuo que tiene nacionalidad europea me hacía preguntas que yo contestaba poniéndome la celeste, vamos a entendernos, ¿no? Claro. Y me costaba enormemente porque es muy difícil explicar cómo estamos siguiendo esta estrategia que realmente no parece la mejor, pero uno siempre tiene la confianza de que, a último momento se suelten las riendas porque vienen tiempos electorales y haya que pensar en cambiar un poco los colores de las mallas, pero no puede ser que los países funcionen así, porque esto no se puede pasteurizar a la sociedad, pasarla de un extremo al otro, hay plata, no hay plata, y bueno, ya lo perdido está. El retraso en salarios y jubilaciones es un hecho estadístico, no es un hecho opinable, y bueno, me parece que todos tenemos que poner un poco, pero los barcos tienen timonel, tienen navegantes, y si fuera de la época romana tienen remeros. Bueno, uno puede remar, pero está claro que el timón tiene que tener una dirección que piense en evitar los arrecifes, ¿no? Sí. Querido Alberto, un gran abrazo y gracias por tu presencia en nuestro programa. Un abrazo grande para todos y muy buen fin de semana y la alegría permanente de estos encuentros. Nos reencontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Hasta el viernes. Gracias. Bueno, perfecto, impecable, como siempre, el doctor Alberto